días para todos. Hoy nos corresponde el devocional que lleva por título Una palabra para los niños. Mi esposa va a hacer la lectura. Buenos días, hermanos. Dice así: Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Efesios 6, del 1 al 3. En dos ocasiones, cuando Pablo da a sus lectores una larga lista de los frutos espantosos de la impiedad, justo en medio de ellos encontramos una pequeña frase: desobedientes a los padres. Romanos 1:30, segunda de Timoteo 3:2. De manera similar, cuando lees la historia de la iglesia, descubres que en momentos de avivamiento espiritual se desarrollaba una piedad práctica, incluyendo la sumisión de los hijos a la autoridad piadosa de sus padres. La desobediencia de los hijos a sus padres no es una mera sugerencia, es una obligación. La escritura enseña que esta obediencia es correcta según el orden natural de la creación de Dios, conforme a su ley y como respuesta al Evangelio. Los padres no deben tener miedo de pedir y elogiar la obediencia, pero Pablo no solo dice que la obediencia es correcta, también dice que tiene recompensa. En Jesús existe una bendición que acompaña a prestar atención a los mandamientos y a las promesas de Dios. Cuando la relación entre los padres y los hijos está marcada por amor, confianza y obediencia, el resultado no es solo personas sanas. Creamos una sociedad igual sana. Los padres que desean provocar tal obediencia harían bien en recordar 5 verdades importantes que la Biblia enseña sobre nuestros hijos. Primero, un don del Señor son los hijos. Salmo 127:3. Son un don y una bendición. Pensar en nuestros hijos debe movernos a la gratitud hacia el dador de esos hijos. Segundo, nosotros somos dueños de nuestros hijos, le pertenecen a Dios. Los tenemos prestados por un tiempo limitado. Tercero, los hijos tienen defectos desde la concepción. Son culpables de pecado y no merecen la vida eterna, igual que el resto de nosotros. Salmo 58:3, Romanos 3:23. Cuarto, ya que son pecadores, los hijos tienen la necesidad de los mandamientos de Dios. Como padres, somos responsables de instruirlos en la ley de Dios desde la edad más temprana. Quinto, nuestros hijos pueden ser salvos solo por gracia. Por lo tanto, debemos enseñarles a mirar solo a Jesús para recibir salvación. Muchos de nosotros vivimos en una cultura que se opone a estas verdades. Por un lado, los hijos son vistos como inherentemente buenos y su educación, salud y felicidad son consideradas el bien supremo. Por otra parte, a menudo son objeto de chistes o de quejas. A veces, incluso dentro de la iglesia, existe una ausencia de enseñanza clara y bíblica sobre la crianza de los hijos. Sin embargo, esto es lo que dice Dios. Los hijos que crecen en el hogar deben obedecer a sus padres. Los padres deben criar a sus hijos de manera que conozcan la ley y la gracia de Dios. Si queremos criar si queremos criar en nuestros hogares e iglesias una generación más piadosa y santa, que la nuestra, haríamos bien en educar a nuestros hijos en el contexto de la verdad de Dios. Muchos de nosotros somos padres con hijos en el hogar. Todos nosotros somos miembros de iglesias con niños a nuestro alrededor. Así que, ¿cómo deberían reflejarse tu contribución a la salud espiritual de la siguiente generación? Proverbios 2. Bueno, el día de hoy nos encontramos con de uno de los mandamientos de la ley moral de Dios, ¿sí? Y es el mandamiento de la obediencia a los padres. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra, ¿sí? Es uno de los mandamientos eh, que aparece con doble promesa en la Escritura. Pero este mandamiento, aunque a simple vista pareciera ser que solo va dedicado a los hijos, gran parte de la responsabilidad
A que estos hijos obedezcan depende mucho de lo que los padres formen y desarrollen en ellos. Son unos actores principales en que como hijos pueda obedecer al Señor. Desde la educación en casa, hoy en día se está levantando una generación en la cual no conocen al Señor y es un compromiso personal de todos nosotros como seres humanos eh, conocer a Dios, como creyentes conocer a Dios, ¿sí? Pero el tema aquí es que hay una gran responsabilidad en el hogar por parte de los padres. Estos padres no están cumpliendo labores fundamentales en la educación de sus hijos y no una educación meramente profesional o de comportamiento, sino una educación bíblica, una educación en los mandamientos del Señor. Es por eso que se están levantando generaciones en las cuales los jóvenes no quieren saber nada de iglesia, no quieren saber de respeto hacia los padres, eh, amadores de sí mismo, no honrando al Señor, no honrando a sus padres. Y es muy complicado cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando he sido una persona que mis padres no conocieron el Evangelio, mis padres me educaron de una manera que pudieron, creyendo que lo más importante era el sustento diario, el pan diario, el alimento, el techo, pero nunca se ocuparon en mostrarnos realmente la manera como debíamos vivir de acuerdo a la ley de Dios. Entonces hoy en día es complejo, es muy complicado y día a día cada generación se está levantando con esta gran dificultad. Si es difícil para un padre que quiere levantar a sus hijos en el temor de Dios y que sus hijos crezcan y son pecadores, cuánto más difícil es aquellos hogares donde no se está predicando el Evangelio, donde no se está enseñando la ley de Dios. Entonces, este mandamiento, como decimos, aunque el enfoque pareciera ser que es la obediencia de los hijos hacia los padres, vemos que hay una gran responsabilidad de los padres hacia los hijos. Entonces, en este versículo, vemos que dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Colosenses capítulo 3 versículos 20 y 21 es un texto también eh, que dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Este es un mandamiento, como decíamos, también aparece en Éxodo 20, pero mirando Efesios y mirando Colosenses, vemos que en ambos versículos aparece la palabra padres, ¿sí? Pero en el original son dos palabras totalmente diferentes. En el versículo 20 de Colosenses capítulo 3 aparece la palabra padres y es traducida como progenitores, es decir, incluye a los dos papás, tanto al padre como a la madre. Lo mismo que en Efesios 6, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ambos padres tienen una responsabilidad en la crianza de los hijos. Ambos poseen la misma autoridad sobre ellos, ¿sí? El Señor lo que dice es, obedezcan a sus padres en el Señor. Está hablando de ambos padres. Ambos tienen una responsabilidad y poseen la misma autoridad. Sin embargo, en el versículo 21 de Colosenses aparece la palabra padres, que traducida es en el griego es páteres, que señala la manera especial en que se está hablando específicamente es de el padre, el papá, el varón, ¿sí? Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En español se traducían las palabras padres, pero en el griego, la palabra padres es páteres, que señala específicamente al varón, al hombre.
como el responsable primario de guiar a su familia. Esto incluye también a sus esposas en el papel de madres. Debe ser la guía, debe ser el que dirige, el que direcciona, el capitán de este barco, ¿sí? Y por supuesto nosotros sabemos que las madres juegan un papel vital en la crianza de los hijos. Realmente, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque ellas son las que de una manera u otra pasan más tiempo con los hijos, y son las que ejercen una influencia dominante en la vida de los hijos. Muchas veces ocurre también que han estado por situaciones de la vida, han sido abandonadas, han sido dejadas solas, pero cuando un hogar está compuesto por padre y madre, también es la madre la que constantemente pasa más tiempo con los hijos y es la que enseña muchas cosas a sus hijos. Pero el hombre es responsable, Dios no lo excluye de su responsabilidad de ser el proveedor de su esposa, de sus hijos, es el que guía, el que sostiene, el que protege, ¿sí? En un amor de clima y de servicio. Entonces, ser cabeza de familia en la Biblia no es contemplado como una ventaja, sino más bien como una gran responsabilidad. Y nosotros tenemos un trabajo, por así decirlo, de una manera intencional, donde debemos procurar el bienestar espiritual y físico de nuestras esposas, pero también de nuestros hijos, especialmente el varón. Y Dios ha llamado a los padres a hacer un trabajo, pero este trabajo es un trabajo que está muy por encima de nuestras capacidades naturales. Es ahí donde es necesario que dependamos de Él. Por eso, cuando no dependemos de Dios, queremos hacer las cosas a nuestra manera, terminamos haciéndolo mal y haciendo daño. Y es un trabajo al cual Dios mismo nos contrató. Y así como Él mismo nos contrató, Él nos puso como esposos, como padres, tenemos que tener una confianza plena en que Él mismo nos va a dar todo lo que necesitamos en cada momento para ser el padre o el esposo que el Señor quiere que seamos, ¿sí? Él nos va a pedir cuentas por esa mayordomía a todos nosotros, como padres, como esposos y especialmente como padres. Se nos va a pedir cuentas de la mayordomía, de cómo hemos administrado, cómo hemos llevado lo que Dios nos ha dado. Pero aquí hay algo triste y lamentable y es que la influencia del mundo ha tenido un impacto muy profundo en la iglesia de Cristo en este asunto. La iglesia se ha visto muy permeada también por el tema del feminismo, ¿sí? Donde hoy en día también vemos que se le da mucho poder y mucha autoridad a la mujer en muchos momentos. Y el hombre poco a poco ha sido aplacado, no tomando el papel que le corresponde como el guía, como el proveedor, como el sacerdote. Y es en muchos lugares cristianos donde el hombre no es el que va adelante en la vida espiritual de la familia y de la crianza de sus hijos. Y es triste decirlo y lo podemos ver en la iglesia, por ejemplo, en un devocional como estos, donde vemos que la mayoría de los que se conectan son mujeres y deberían ser hombres, esforzándose por educar a sus familias, por llevar alimento a su casa y no un alimento meramente el que produce nuestro trabajo, sino ese alimento espiritual que nuestras familias necesitan, levantándonos día a día. Y así es en las iglesias. Usted hace una convocatoria para oración, para muchas cosas, y tristemente se ve que son las mujeres las que tienen más ese deseo por buscar al Señor. En cierto momento, un autor cristiano fue a proponer un libro a una casa editorial y este libro era sobre la paternidad. Y el publicador le respondió que este tipo de libros que se dirigían hacia los papás no vendían. Ellos respondieron, nuestros estudios demostraron que el 80% de los libros
sobre la crianza son comprados por las madres. ¿Y ellas qué hacen? Leen los libros, los pasan a sus maridos, que medio los ojean. Entonces, es muy difícil mercadear la paternidad en una audiencia que es femenina. Aún se ha visto que la audiencia que más buscaría un libro son las madres. De la paternidad no es mucho lo que se hable. Entonces, vemos que hay un impacto del matriarcado y que está entrando y penetrando a las iglesias y a la sociedad. En la sociedad ya está muy, muy marcado. Ya no hay un rol establecido del hombre, el hombre se ha puesto muy por debajo a como Dios ha diseñado, a que sea una familia, a que sea un hogar, a que sea un verdadero hombre, a que sea una mujer. Dios es muy claro en ese tipo de roles y es algo abrumador lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, porque no hay un desarrollo en el verdadero liderazgo de los hombres. Y en muchos hogares es la mujer la que se levanta a tratar de en sus fuerzas poder guiar a su familia espiritualmente. Es la que está llevando el ancla, la que está marcando el camino. Y no debería ser así. También se ven que los hombres, los hogares donde donde en estos momentos está eh, papá y mamá en el hogar, se está viendo que los hombres, como veíamos antenoche en el seminario que está dando el pastor Don Galardi, que el hombre simplemente llega a la casa a sentarse en el mueble, alzar los pies y esperar ser atendido, porque trabajó mucho, porque es el que provee a la casa y es el rey, entonces debe recibir atención. Pero lo que nos dice el Señor es que tanto el padre como la madre tienen la responsabilidad de criar a los hijos en el temor de Dios. Pero hay una marca, hay algo especial o hay una responsabilidad especial en el padre y es que es el principal responsable de ese deber, ¿sí? La responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros no es solo la de proveer la crianza y la educación que nuestros hijos necesitan para pasar de ser niños a ser adultos. Nuestra responsabilidad es traspasarles una cosmovisión, una forma de vida. Somos los formadores, los padres son los formadores de los hijos. ¿A la luz de qué? A la luz de lo que nos revela su palabra. De tal manera que ellos puedan vivir para Cristo aquí y ahora y disfrutar de Él por la eternidad. Los padres no salvan a los hijos en ninguna manera, pero sí hay una responsabilidad muy grande en la guía, en la educación, en formar una vida para los hijos. Deuteronomio 6, lo pueden buscar, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasasteis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Haz a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás
en los postes de tu casa y en tus puertas. Vemos que es un llamado del Señor a que constantemente los padres o el papá en especial guíe a sus hijos en los mandamientos del Señor. ¿Cómo van a conocer al Señor si el papá no le muestra los mandamientos, no muestra la escritura? Es muy, muy difícil que un hijo pueda conocerlo si en su hogar no se le enseña. Entonces, noten que en este pasaje bíblico no se está hablando meramente de una instrucción, se está hablando de traspasar un impacto en la vida de sus hijos, un impacto en una relación. Le dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Está, lo que el Señor le dice es, estos son los mandamientos para que los pongan por obra, enséñenlos a sus hijos, enséñenlos. ¿Sí? La salvación viene de Jehová, pero la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no estamos llenos de la palabra de Dios como hijos, no vamos a ver esto, no vamos a conocer esto. Dice, y sus palabras estarán sobre su corazón y las repetirás a tus hijos. No simplemente se está dando una instrucción, se le está dando un impacto en la vida en cuanto a la relación de sus hijos con Dios. Ahora, en lo tocante a los hijos, ¿qué podemos decir? En el mandamiento honra a tus padres, vemos que la obediencia de los hijos a los padres no es meramente una sugerencia, en ningún momento es una obligación. Los hijos estamos obligados, es nuestra obligación honrar a nuestros padres, pero es importante, como veíamos ahorita en la primera parte, que un hijo entienda cómo honrar a su padre, qué es honrar a su padre. Si no se le guía cómo honrar a su padre, ser muy difícil que como hijo sepa qué es honrar a sus padres. Entonces, es un mandamiento, no un consejo. Es un mandato y todo hijo está obligado a cumplirlo. Todo padre seguramente desearía que su hijo lo honrara con la obediencia. No creo que los que son papás aquí estén contentos cuando su hijo lo deshonra, lo desobedece. No creo que estuviera muy contento por eso. Pero, ¿qué desearían ustedes como padres? Y no es que sus hijos los honren, que demuestren su amor en respeto, en obediencia. Pero la verdadera motivación que debe tener un padre, si su hijo lo honra, debería ser, es que honre al Señor nuestro Dios, que con obedecer y honrar a sus padres lo esté haciendo para el Señor, lo esté haciendo para Dios. Esa debería ser la verdadera motivación de un padre que guía y enseña a sus hijos en los mandamientos de Dios. Y si has formado un hijo de esa manera, no perfecto, me imagino que debe ser una experiencia gloriosa, pero también debe ser muy doloroso cuando no te has ocupado en formar a tus hijos en los mandamientos de Dios. No vieron a un hombre o una mujer guiando, mostrando el camino que deben tomar. Pero aquellos padres que desean provocar, ojo, provocar, no hacer que sus hijos obedezcan, sino provocar la obediencia sobre sus hijos, harán bien en recordar 5 verdades importantes en la vida de sus hijos. Primera verdad, los hijos son un don del Señor. Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es precioso recordar que son un don, que son una bendición otorgada por Dios, que son un regalo los hijos. Ninguno que es padre merecía ser padre, pero si eres padre, tienes el privilegio que muchos no tienen. Yo en estos momentos no soy padre,
y no tengo hijos. Lo deseo mucho con el corazón y pues aprovecho la cuña ahí para pedirles, oren por esa petición también porque junto con mi esposa deseamos ser padres. Pero aquel que en ese momento es padre tiene un privilegio precioso de parte de Dios que muchos otros desearían y no tienen. Y a Dios le plació entregarte lo que Él llama su herencia. Cada hijo que Dios tiene lo ha entregado como su herencia. Ese hijo que Dios te dio es la herencia que Dios te dio. Pensar en nuestros hijos o pensar en tus hijos debe motivarte a qué? A una gratitud hacia el que da esos hijos. Wow, cómo Dios en su misericordia se acordó, se acuerda y te da su herencia, te da su regalo. Entonces, lo primero que debemos recordar es eso. Los hijos son un don, un regalo del Señor. Lo segundo que un padre debería recordar es que no eres dueño o no son dueños de sus hijos, son pertenencia de Dios. Se van a tener solo por un determinado tiempo, no son para siempre. Ellos no se van a quedar para siempre, son propiedad del Señor. Nosotros también, ninguno de nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos, somos del Señor. Y saber que tus hijos son del Señor te permite descansar también en su soberanía, porque estás tranquilo y confiado de que Dios tiene el control de todas las cosas. Lo tercero que un padre debería recordar es que los hijos tienen defectos desde la concepción, desde que nacen, son culpables y no merecen la vida eterna, igual que nosotros. Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Seguramente a mis hermanas han tenido algunos días donde se han sentido completamente cansadas, agotadas por los quehaceres del hogar, de pronto por el trabajo, por platos que tienen que lavar, por montaña de ropa por doblar, por cantidad de quehaceres en el hogar. Y les puede ocurrir, al igual que una mujer cristiana, que había disciplinado a su hijo de 5 años por la misma razón más de 5 veces. Ya lo había disciplinado en muchas ocasiones y se sentía totalmente abrumada y solo quería tirarse en la cama y llorar porque ya no sabía qué hacer. Pero la desobediencia de su hijo continuaba y cuando estaba al punto de disciplinar a su hijo ya por sexta vez, tratando de contenerse y de estar calmada, entonces se arrodilló con lágrimas, punto de brotar de sus ojos y le ruega a su hijo y le dice, Josué, por favor, pido que hagas un esfuerzo por portarte bien. A lo que su hijo le contesta, le dice, mami, lo he intentado, pero no puedo, simplemente no puedo. Y en ese momento esta mujer le dice a su hijo, hijo, también trato de portarme bien, pero a veces no puedo. Por eso que tú y yo necesitamos un Salvador. Por eso necesitamos desesperadamente de Cristo. Y en esta historia pequeña, ambos terminan llorando y pidiendo perdón por su pecado. Y esta historia nos ayuda a recordar o a mostrarnos más bien que una de las maneras en la cual los padres han fallado a la hora de tratar de ayudarles a sus hijos a entender el Evangelio es adoptando una actitud de sorpresa y profunda decepción cuando los hijos desobedecen. Ya es aquí donde aparecen frases como, yo no puedo creer que hayas sido capaz de hacer eso. Te voy a disciplinar para que nunca más vuelvas a hacer eso. Te lo mereces porque te has portado mal.
o para recibir regalos en esta Navidad debe ser un niño bueno. Entonces, ese está creando en la vida de un hijo una idea errada de su comportamiento, donde creen que la aceptación de los demás o de Dios es por cómo se comportan. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Lo cuarto, compadre, de recordar es que ya que son pecadores, los hijos tienen la necesidad de los mandamientos de Dios. Como padres, somos responsables de instruir en la ley de Dios. ¿Desde cuándo? Desde que nacen. Desde que nacen. Es curioso, una hermana de la iglesia decía a su bebé de casi 4 o 5 meses, ella atestiguaba y decía, es que ellos entienden. Uno les dice algo y ellos entienden, ¿sí? Y es ahí donde también vemos que entienden el pecado también, asumen y empiezan a asumir posturas del pecado también. Entonces, hay papás que dicen, no, cuando tenga edad para enseñarles, es ahí donde les vamos a enseñar. No, el texto que acabamos de leer, Deuteronomio capítulo 6 dice el capítulo 5: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuándo? Siempre, siempre, desde que nacen. Mostrémosle a nuestros hijos la necesidad de Cristo. ¿Cómo es vivir una vida sin Cristo? Mostrémosle eso a nuestros hijos. ¿Cómo era nuestra vida cuando andábamos sin Cristo? ¿Cómo es nuestra vida ahora en Cristo? Pero ¿cómo se logra esto? Como esposos, pidiendo perdón a nuestras esposas cuando irrespetamos delante especialmente de nuestros hijos, confesando nuestros pecados de ira, inclusive cuando como padre disciplinas a tu hijo de una manera apropiada y mostrando realmente que aún el mundo de los adultos también está afectado por el pecado. La buena noticia del Evangelio será bien recibida cuando entendemos la mala noticia de nuestro pecado. Y es verdad, a todos nos cuesta reconocer nuestras faltas, y mucho más a un padre, porque se siente vulnerable reconocer sus faltas delante de sus hijos, porque seguramente puede sentir que puede perder autoridad, admiración o respeto. Pero como padre debe consolarte que ese acto de humildad puede ayudarle a tu hijo a admirar al único Dios, al perfecto, y a temer correctamente a Dios. Cada momento y cada circunstancia de nuestras vidas es una muy buena oportunidad para mostrar el Evangelio. Es una muy buena oportunidad, ¿sí? Cada momento que tú tengas en tu vida es una muy buena oportunidad para hacerlo, para mostrar el perdón, para mostrar gracia, para mostrar misericordia, para mostrar amor. Y es ahí donde vemos el quinto punto que un padre debería saber, y es que nuestros hijos pueden ser salvos solo por la gracia. Por lo tanto, debemos enseñarles a mirar solo a Jesús para recibir salvación, solo por medio de Cristo, por la fe. Es muy triste cuando como padres creemos que solo el llevar a nuestro hijo a la iglesia es lo suficiente que nuestro hijo necesita. O aún nosotros mismos con solo ir el domingo a la iglesia es suficiente de lo que nosotros necesitamos como alimento espiritual para nuestras vidas. ¿Cuál debe ser realmente el compromiso de un padre? Debe ser modelar una vida congruente con la Biblia y reverente a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tu hijo va a aprender mucho más de ti con el ejemplo y por mucha palabrería. Es triste, pero muchas veces hay hijos que dicen,
Mi papá enseña muy bien, habla muy bien, pero no se comporta muy bien. Y no hay congruencia lo uno con lo otro, lo que dice con lo que hace. Muchos padres son muy buenos en la iglesia, pero en la casa no hay interés por las almas de sus hijos. Hay más interés por la televisión, por el celular, por el trabajo, por otras cosas, pero no hay un interés real por las almas de sus hijos. Y aquí un consejo, lleva la iglesia a tu casa. Vive lo que vives en la iglesia, vívelo completamente en tu casa, para que cuando se reúnan como iglesia, para que cuando tus hijos se congreguen en la iglesia, vayan, sepan qué van a hacer, se sientan familiarizados con lo que van a hacer, para que no haya esa incongruencia entre lo que se hace y lo que se dice. Modela una vida de oración para tus hijos. Si tus hijos nunca ven a un padre o una madre orar, ¿qué esperas de ellos? ¿Esperas que ellos lo hagan por sí solos? O cuando ellos están pasando por diferentes circunstancias, ¿les ayudas y les enseñas a orar? ¿Saben tus hijos qué es orar? ¿Saben tus hijos cómo dirigir una oración a Dios? Otro consejo, modela una vida de deleite en familia. Disfruta a tu familia en el gozo del Señor. Muestra a tu familia el corazón agradecido que tienes por el Señor que te salvó. Eso, una vida que ha sido salvada por Dios, debe desbordar de gozo y de alegría, debe vincular especialmente a sus hijos. Dios te ha puesto como autoridad sobre tus hijos para que tú puedas mostrar ese gozo del Señor. Ama, perdona, como se te ha amado y como se te ha perdonado. Y recuerda que tenemos una gran esperanza en el Evangelio. Tenemos a Cristo como el mayor ejemplo para todos nosotros de un compromiso profundo de obediencia y dependencia del Padre, para la honra de Dios y para el testimonio de las naciones. En Juan capítulo 5 versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Nosotros no somos perfectos, no somos todavía como Cristo. El Señor nos va a llevar a la estatura y a la medida de Cristo, pero reconocer que no somos perfectos es una gran evidencia de cómo criamos a nuestros hijos. Y muchas veces hemos brillado que nuestros hijos hagan o sean lo que esperamos. Y hemos sido realmente muy malos ejemplos en eso. Pero recuerda que el Evangelio es poder de Dios para salvación y para nuestra transformación. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 6:22 dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como padres, tienes la esperanza de poder modelar obediencia a tus hijos mientras oras que Dios transforme sus vidas. La implicación de todo lo que acabamos de decir es muy clara. El aspecto más importante de tu paternidad es tu propia relación con Dios. Padres que temen a Dios y se deleitan en Dios, por lo general en la mayoría de los casos, serán instrumentos usados por Dios para producir en sus hijos que teman, que obedezcan y que se deleiten en Dios. Es precioso que esta enseñanza quizás sea, o cuando leemos este texto, se enfoque mucho en la obediencia del hijo, pero recordemos que también depende mucho de la responsabilidad de los padres.
juntos como equipo. Es precioso ver a padres guiando a sus hijos, dejando a un lado el teléfono, dejando a un lado todo lo que les estorbe, aun por muy cansados que estén, pero vale la pena enseñar a tus hijos los mandamientos, traer la iglesia a la casa, padres que se preocupen por enseñar. El pastor Don Galardi decía el antier, ¿por qué no tomas una confesión de fe, un catecismo? Todos los días le enseñas a tu hijo una pregunta y una respuesta. Hazlo y vas a lograr muchas cosas, vas a ver muchos resultados, pero qué triste es cuando se descuida esto. Mis hermanos, tenemos la gran esperanza del Evangelio de Cristo. Por eso que vamos en arrepentimiento y fe a Él, confiando en que Él nos puede guiar. Y si no hemos hecho las cosas como el Señor nos ha pedido hasta ahora, roguemos por misericordia, para que Él tenga misericordia tanto de los padres como de los hijos. Oremos, familia. Amado Dios y bendito Padre, Señor, mandamientos tuyos no son negociables, Señor. Todos debemos obedecerlos. Y al no obedecer estos mandamientos, Señor, nos hemos hecho culpables de juicio, Señor. Qué esperanza tan grande es nuestro Señor Jesucristo, quien sí cumplió perfectamente cada uno de los mandamientos, Señor. Como hijos no hemos honrado a nuestros padres. Como hijos fuimos desobedientes, Señor. Deshonramos a nuestros padres de muchas maneras, Señor. Por eso te pedimos perdón, Señor. Perdón por nuestros pecados. Perdón por haber deshonrado a una madre o a un padre específicamente, Señor. Y perdón, Señor, porque como padres no hemos sido guías de nuestros hijos, Señor. Como padres, sí, hemos sentido que hemos hecho mucho por ellos, Señor, pero quizás podemos hacer mucho más, Dios. A los que aún tengan el tiempo, Señor, y tengan a sus hijos en hogar, Señor, permíteles, Padre, recuperar y poder transformar sus hogares, Dios. Tú los puedes hacer, Señor, tú puedes transformar estos hogares. Por eso yo te ruego por cada uno de mis hermanos, por los varones específicamente, Señor, que seas tú, Señor, poniendo ese deseo de esa responsabilidad tan grande de ser el guía de nuestros hogares, Dios. Qué triste es cuando es una mujer la que se levanta la mente y su esposo duerme, Dios. Señor de los cielos, podamos ser conscientes de todo esto. Ayúdanos de verdad, Señor. Padre, muchas gracias por Cristo, porque en Él tenemos una gran esperanza. Gracias, soberano Dios. Gracias, Padre, por este día, por esta mañana, por este devocional, por tu palabra, Señor. Desde los cielos te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra en Cristo Jesús. Amén.